Las válvulas que hemos visto hasta el momento permiten obtener resultados satisfactorios para algunas aplicaciones, principalmente cuando se usan válvulas reguladoras de caudal ajustables y válvulas reguladoras de caudal compensadas por presión y por temperatura. Sin embargo, el principal inconveniente en el uso de estas válvulas se encuentra en que el control de caudal se ajusta manualmente para conseguir la velocidad deseada del actuador. Esto implica que cada vez que se desea cambiar la velocidad del actuador, el operario debe dirigirse hasta el punto físico donde se encuentra la válvula y mover el tornillo de ajuste para poder conseguir el caudal deseado y por ende la velocidad deseada. Este inconveniente se puede solucionar por medio del uso de válvulas continuas, las cuales permiten una regulación del caudal por medio de un ajuste electrónico, haciendo que variar las velocidades del actuador sea mucho más fácil. Además, permiten controlar la aceleración y desaceleración de los movimientos. Que la regulación de caudal se realice por medios electrónicos permite que este tipo de sistemas de control de velocidad tengan una mayor flexibilidad. El primer tipo de control de velocidad que vamos a estudiar usando válvulas continuas es el control en lazo abierto. En este tipo de control no se mide ni se realimenta la señal de salida, que en este caso sería la velocidad del actuador. Las válvulas usadas para este tipo de control de velocidad son las válvulas direccionales proporcionales y las válvulas reguladoras de caudal proporcionales, y su principal objetivo es funcionar como restricciones ajustables electrónicamente. En esta primera imagen podemos ver el circuito de un sistema de control de velocidad usando válvulas reguladoras de caudal proporcionales. Por acá tenemos nuestro cilindro hidráulico de tipo diferencial y vemos que en cada uno de los puertos del cilindro se ubican válvulas reguladoras de caudal proporcionales. En este sistema es necesario ubicar dos válvulas, una en cada puerto, para poder lograr que la velocidad de extensión sea igual a la velocidad de retracción, ya que como vimos anteriormente, cuando se usan cilindros hidráulicos de tipo diferencial, por la diferencia de áreas, esas velocidades son diferentes. Entonces, al ubicar las válvulas y ajustarlas de forma adecuada, se puede lograr que la velocidad de retracción y la velocidad de extensión sean iguales. Obviamente, el ajuste de las válvulas será diferente. En esta segunda imagen tenemos un sistema de control de velocidad que emplea una válvula direccional proporcional. En este caso tenemos un cilindro hidráulico y conectado al cilindro tenemos una válvula direccional proporcional. Esta válvula es de 4 vías, 3 posiciones. Posee un centro cerrado y sus posiciones extremas permiten lograr los movimientos de extensión y de retracción. Como sabemos, las válvulas direccionales proporcionales permiten conmutar en infinitas posiciones entre sus posiciones extremas. Por lo tanto, dependiendo del desplazamiento del spool, se va a generar una apertura de los puertos, y dependiendo de esa apertura es que se va a entregar el caudal al actuador. De esta manera podemos ver cómo se logra el control de velocidad, ya que dependiendo del desplazamiento del spool, se genera una apertura de los puertos. Dependiendo de la apertura de los puertos, se entrega caudal al actuador, y dependiendo del caudal, se determina la velocidad de este. Cuanto mayor sea el desplazamiento del spool, mayor será la apertura de los puertos, mayor será el caudal y mayor la velocidad. A continuación vamos a ver con mayor profundidad cómo funcionan estos dos tipos de sistemas de control de velocidad. Vamos a empezar estudiando el sistema de control de velocidad que emplea válvula reguladora de caudal proporcional. Como ya vimos anteriormente, este sistema consta de un actuador hidráulico, en este caso de tipo diferencial, y dos válvulas reguladoras de caudal proporcionales, una en cada uno de los puertos del actuador. Esto para poder controlar la velocidad tanto de la extensión como la velocidad de retracción. En esta imagen podemos ver la válvula reguladora de caudal proporcional. Este tipo de válvulas poseen un solenoide proporcional y en su interior un conjunto de asiento y obturador. Dependiendo de la señal que se envía al solenoide, se genera una apertura mayor o menor en ese conjunto de asiento y obturador, y dependiendo
del grado de apertura es que se define el caudal de salida de la válvula. Como toda válvula proporcional, esta válvula necesita de un amplificador electrónico que convierte una señal de voltaje de control en una señal de potencia para poder comandar al solenoide proporcional. Supongamos que enviamos una señal de 1 voltio al amplificador electrónico. Este toma esa señal de control y la convierte en una señal de potencia que envía al solenoide proporcional. Como respuesta a esa señal, el solenoide se desplaza, desplazando así también al conjunto interno de la válvula. Y como respuesta a ese desplazamiento, se genera un caudal de salida de 1 galón por minuto. Ese caudal iría por esta línea hacia el actuador y produciría una velocidad de 0.1 metros por segundo. Ahora, supongamos que esta señal de 1 voltio la aumentamos hasta 5 voltios. A través de toda la electrónica y del solenoide, ese desplazamiento va a generar ahora un caudal de salida de 5 galones por minuto. Y esos 5 galones por minuto, dirigidos hacia el actuador, van a producir un aumento en la velocidad, ahora en este caso de 0.5 metros por segundo. Todos estos valores no son reales, son únicamente un ejemplo que nos permite entender el funcionamiento del sistema, del cual podemos ver que la velocidad del actuador la obtenemos dependiendo del caudal enviado hacia él, y que este caudal lo obtenemos a través del voltaje enviado al amplificador electrónico. Ahora vamos a ver el funcionamiento del sistema de control de velocidad que emplea válvula direccional proporcional. En este caso tenemos el actuador conectado directamente a la válvula, y esta válvula nos va a permitir controlar la velocidad tanto en la extensión como en la retracción. Esta válvula posee 2 solenoides proporcionales. Acá podemos ver la válvula y también podemos ver que, al igual que en toda válvula proporcional, necesitamos de un amplificador electrónico que nos convierta la señal de control en una señal de potencia para poder comandar a los solenoides proporcionales. Supongamos que enviamos una señal de 1 voltio al amplificador electrónico. Este toma esa señal de control y la convierte en una señal de potencia que envía a los solenoides proporcionales. Los solenoides responden a esta señal y generan un desplazamiento en el spool. Supongamos que genera un desplazamiento de 0.1 milímetros. Ese desplazamiento va a generar una apertura de los orificios y, dependiendo de esa apertura, es que se da el caudal que se envía al actuador. Supongamos que para este desplazamiento de 0.1 milímetros se genera un caudal de 1 galón por minuto. Ese caudal enviado hacia el actuador va a producir una velocidad de 0.1 metros por segundo. Ahora, si aumentamos esta señal hasta 5 voltios, entonces se generará un desplazamiento en el spool de 0.5 milímetros, y ese desplazamiento va a generar una mayor apertura de los puertos. Por lo tanto, el caudal de salida será mayor, en este caso de 5 galones por minuto. Y ese caudal enviado hacia el actuador va a producir ahora una velocidad mayor, en este caso de 0.5 metros por segundo. De esta manera podemos ver que las válvulas direccionales proporcionales también sirven como un medio para generar control de velocidad, ya que esa velocidad del actuador depende del caudal enviado a él. El caudal depende del grado de apertura de los puertos. El grado de apertura de los puertos depende del desplazamiento del spool. Y el desplazamiento del spool depende del voltaje enviado al amplificador electrónico. Cuanto mayor sea el voltaje, mayor será el desplazamiento del spool, mayor será el grado de apertura de los puertos, mayor será el caudal de salida y, por lo tanto, mayor la velocidad del actuador. A partir de estos dos sistemas podemos concluir que las válvulas reguladoras de caudal proporcional y las válvulas direccionales proporcionales sirven como medio para generar un sistema de control de velocidad en lazo abierto, y que el funcionamiento de ambas válvulas es como una restricción que es ajustable electrónicamente. Ya no es necesaria la intervención manual del operario para girar el tornillo de ajuste de la válvula y así conseguir la velocidad deseada del actuador.
Ahora, únicamente para conseguir esa velocidad deseada, debemos enviar un voltaje adecuado al amplificador electrónico que controla la válvula. Si desean saber más acerca del funcionamiento de las válvulas reguladoras de caudal proporcionales y de las válvulas direccionales proporcionales, en la descripción de este video les dejo un link a unas listas de reproducción donde se tratan estas temáticas. Resulta que aún con el uso de válvulas continuas en lazo abierto, las variaciones de presión en el sistema y en la carga y las variaciones de temperatura pueden afectar la velocidad del actuador. ¿Cómo podemos solucionar esto? En el caso de las válvulas reguladoras de caudal proporcionales, lo podemos solucionar mediante el uso de un compensador de presión y un compensador de temperatura, lo cual daría lugar al uso de válvulas reguladoras de caudal proporcionales compensadas por presión y por temperatura. Este tipo de válvulas fueron estudiadas dentro de la serie de videos de válvulas proporcionales de control de caudal. Si desean conocer más acerca de su funcionamiento, en la descripción de este video les dejo un enlace a esa temática. Por otro lado, en el caso de las válvulas direccionales proporcionales, este inconveniente lo podemos solucionar a través del uso de un compensador de presión, el cual se compone de una válvula reductora de presión y de una válvula de cambio. En este caso, nuestro sistema quedaría compuesto por el actuador conectado a la válvula direccional proporcional. En ambos puertos del actuador tenemos conectada la válvula de cambio. Por esta línea tenemos que se conduce la presión principal del sistema hasta llegar a la válvula, previo paso por la válvula reductora de presión. La válvula reductora de presión se encuentra continuamente sensando, por medio de este pilotaje, la presión de la carga, tanto en la retracción como en la extensión, y también se encuentra sensando continuamente la presión del sistema a través de este pilotaje. El sensado continuo de la presión del sistema y de la presión de la carga, junto con el funcionamiento de la válvula reductora de presión, permite garantizar un diferencial de presión constante en la válvula direccional proporcional. Que el diferencial de presión en la válvula direccional proporcional sea constante significa que el caudal que entrega ella al actuador será constante aún a pesar de las variaciones de presión en el sistema y en la carga. Con lo que hemos visto hasta el momento, podemos concluir que con el uso de válvulas reguladoras de caudal proporcionales compensadas por presión y por temperatura, y con el uso de válvulas direccionales proporcionales junto con un compensador de presión, podemos lograr un sistema de control de velocidad en lazo abierto que es independiente de las variaciones de presión y de las variaciones de temperatura, y que permite un ajuste electrónico que le da bastante flexibilidad al sistema. Sin embargo, las fugas del actuador y las fugas en otros componentes van a seguir afectando la velocidad real del actuador. En el próximo video veremos cómo lograr un control de velocidad más preciso a través del uso de un sistema de control en lazo cerrado.